Bueno, de nuevo, buenos días a todos, todas y todes. Hoy vamos a intentar cerrar la unidad 2, esa unidad en la que nos preguntamos qué ética, es decir, tomamos la palabra o pensamos en cómo tomar la palabra en la primera unidad, y en esta nos metimos en el mundo de la ética. Bueno, desde ahí, este encuentro es para dialogar con ustedes, saber si les surgieron algún problema con la lectura, si se pudo, comprender bueno, que no queremos ser filósofos ni filósofas de la ética, pero sí queremos comprender de qué hablamos cuando hablamos de ética, ¿no? Y que hay tantas éticas como autores y autoras se enrolan en ese problema, ¿no? En líneas generales, en filosofía se trabaja por problemas, entonces ustedes pueden encontrar el problema de la educación, el problema de la política, el problema de la ética, el problema de la cultura, de la antropología. Se van tomando algo así como núcleos de problemas que generalmente no solamente se separan con motivo de analizar algún problema determinado, porque cuando hablamos de humanos, de seres humanos, es obvio que hay interrelación con múltiples esferas, ¿no? Desde ese lugar, bueno, la ética me parece que es un tema fundamental, no solamente para posicionarnos, sino también para contar con argumentos que nos permitan defender nuestras convicciones, ¿no? Por eso intenté hacer una selección de algunas de las éticas que me parecen más importantes, pero además de algunas éticas que son algo así como articulaciones entre otras éticas, como es la de Cortina, como es la de Dussel, o como es el caso de la ética de Maliandi, que a mí me parece que es bien adecuada para pensar en el diálogo al interior de las escuelas, ¿no? Porque nos da herramientas y nos pone ahí como algo así, como un procedimiento que podríamos llegar a utilizar tanto para el trabajo en el aula como entre pares, ¿no? Bueno, esa sería más o menos la síntesis de lo que intentamos trabajar. Hay éticas del deber, hay éticas más finalistas, hay éticas, en líneas generales las éticas finalistas son las que nacen con Aristóteles y que tienen mucho que ver con el tema de la búsqueda de la felicidad, ¿no? Esto bueno, que venimos dialogando sobre qué corno será la felicidad, ¿no? Pero en realidad surge de un término griego, que es la eudaumonía, y que lo que implica es eso, es la búsqueda de la felicidad. Para Aristóteles cada quien tiene que hacer algo así como un cálculo para encontrar el justo término medio. Eso es interesante, porque además de que es una ética del ejercicio, es decir, que uno se va apropiando de esos conocimientos en la interacción con otras personas, además de pensarse desde ahí, desde el ejercicio, implica que para posicionarnos necesitamos encontrar ese justo término medio. Es decir, hay un cálculo ahí que tiene que ver con no ser, no encuentro ninguna posibilidad para pensarlo, ¿no? Pero uno tendería a pensar que uno puede ser solidario o solidaria sin exagerar, ¿no? Es como que encontrar el justo término medio es poner un equilibrio entre lo malo y lo bueno, si se quiere, ¿no? Entre lo que está mal y lo que está bien. Esos son las dos categorías que entran en juego en cualquier situación moral, ¿no? Lo malo y lo bueno. Pero también entran en juego
lo que tiene que ver con el deseo, ¿no? Con el deseo y el deber. Tenemos una serie de deberes, pero también tenemos deseos de cómo actuar, ¿no? Y a veces el deber no es la respuesta más adecuada a una situación determinada. Entonces, por ahí es importante pensar en calcular ese justo término medio, pero también en plantearse las cuestiones del deseo y el deber. Otra ética bueno, que les dejé para leer y de la que estuvimos hablando es la ética de Epicuro, que también se dedica a la cuestión de la felicidad. Pero la regla del cálculo es distinta a la de Aristóteles, porque para Epicuro es necesario que maximicemos el placer minimizando el dolor. Entonces, el cálculo ya no es el cálculo del justo término medio, sino que está más vinculado al deseo, qué es lo que quiero, ¿no? ¿Con qué gozo? ¿Gozo con comer mucho? ¿Gozo con pasear mucho? Eh, ¿Gozo con el horror de otras personas? No sé. Infinidad de cosas que uno puede llegar a querer o a desear, y desde Epicuro tendríamos que calcular la posibilidad de maximizar entonces el placer, ¿no? El placer en el sentido del deseo. Bien, durante la modernidad este cálculo inteligente del placer, de la mano de Stuart Mill, se transforma en la posibilidad de calcular que esa maximización del placer se refiere a la mayor cantidad de personas, ¿no? Entonces, de algún modo, es como una vuelta al epicureísmo. Ay, cómo estoy hoy. Es como una vuelta a Epicuro, pero calculando que mayor cantidad de personas reciban esa maximización del placer, ¿no? Es lo que corrientemente se conoce como utilitarismo. Que también a veces hay contradicciones ahí porque entran en juego cuestiones de la guerra, por ejemplo, cuestiones de la propiedad, cuestiones de la desigualdad y múltiples otros temas que giran en torno a ese cálculo, ¿no? Inteligente de la maximización del placer. A ver, ¿qué otro? Bueno, vimos también la ética, la famosa ética del deber, esa ética categórica de Kant, en la que debo actuar por deber, ¿no? Y debo actuar por deber en función de que soy un ser autónomo o autónoma, y lo que rige ese deber es justamente la norma, tanto la norma jurídica como la norma religiosa. Kant la ética de Kant es una ética formalista, es rigurosa pero formalista, en el sentido de que es como un modelo, no tiene contenidos, no hay ningún valor en juego, solamente entra en juego el deber. Si uno se pone a pensar en el dilema que veíamos la semana pasada, el director de informática, actuando en función del deber, tendría que haber hecho la planilla para poder despedir a una determinada cantidad de compañeros de trabajo. Por eso digo que a veces actuar por deber no parece ser la elección más adecuada. Y si ustedes recuerdan, el tema de la ética lo que hace es orientar nuestras conductas, orientar nuestras acciones. Orientaciones que a veces están implícitas en nosotros y actuamos de manera automática, qué sé yo, ante el sufrimiento de alguna persona. Es decir, ponerse en el lugar de otra persona y pensar en su sufrimiento no implica una ética
una ética en sentido del sufrimiento, sino que solamente implica la posibilidad de ser seres empáticos, ¿no? Desde ese lugar, la empatía es importante, pero también es cierto que cuando uno juega con las éticas, el fin justamente es ese, ¿no? Es poder equiparar esas éticas. Digo, pensando en esto de la ética que se basa en el sufrimiento de la alteridad, esa ética levinasiana que utiliza mucho Enrique Dussel, pero transformada. La ética de la liberación de Enrique Dussel toma parte de la ética de la alteridad que propone Levinas, pero la traslada a nuestra América. Entonces, desde ese lugar, quien sufre es toda persona o todo grupo que ha sido históricamente excluido del bienestar de la humanidad, ¿no? Desde ese lugar sufre quien no tiene acceso a la educación, sufre quien no tiene acceso al alimento, sufre quien no tiene trabajo. Es decir, uno puede llegar a pensar que sufren aquellas personas que no tienen acceso a la salud. Esos serían los grupos que sufren, ¿verdad? Entonces, desde ese lugar, no es cualquier sufrimiento. No se trata de ponerse en el lugar del otro para pensar cualquier sufrimiento, sino un sufrimiento extremo, ese sufrimiento en el que uno no ha alcanzado esos bienes básicos que se requieren en cualquier modo de vida comunitario o social, si ustedes quieren. Bien, estoy yendo así como muy rápido, me tomé el tren bala a Nuestra América, pasando de las otras éticas, pero la idea es ver las diferencias, ¿no? Ver cuáles son las diferencias que cada uno de los autores y las autoras ponen en juego al plantear sus éticas. No hay éticas malas o buenas, las éticas son reflexiones filosóficas sobre la moral o las morales. Desde ese lugar es que es necesario que uno adopte, que uno se apropie de algunos de esos conocimientos para poder posicionarse, ¿no? Para poder elegir cuál va a ser su actitud en determinado momento. Bueno, después hablamos con esa famosa ética de la respuesta adecuada, bastante incierta sobre todo, porque uno tendría que encontrar esa respuesta adecuada en el momento específico en el que surge el dilema. Y ahí es donde nuevamente me parece que vale tener en cuenta las tradiciones éticas para poder elegir cuál sería desde su punto de vista la respuesta adecuada. Hablamos con Adela Cortina sobre el tema de los valores, ¿no? Valores que es bastante difícil organizar una escala de valores, ¿no? Hubo durante mediados del siglo pasado un grupo de filósofos alemanes que intentaron organizar esa escala de valores. El problema es que en las distintas sociedades las escalas de valores son distintas, ¿no? Es decir, hay un juego ahí entre lo que se prefiere, es decir, qué valores prefiero y qué valores son más altos o más bajos. Ese es un juego, también una regla que hay que aplicar para poder ponerse de acuerdo cuáles son esos valores que valen más, no en el sentido de valor monetario. Esa es una de las críticas que se le hace a la ética material de los valores, que lo que vale en realidad es algo que tiene posibilidad de cambiarse, ¿no? Vale en el sentido de que tiene un precio porque es un valor de cambio. Sin embargo, si uno toma la ética convergente, como la plantea Maliandi,
creo que de algún modo puede entablar un diálogo para poder decidir esa escala de valores de manera grupal, ¿no? Incluyendo, como dice Adela Cortina, a todos los afectados ante ese problema o ese dilema ético, ¿no? Bien, creo que no me olvidé de ninguno de los más importantes que estuvimos trabajando. Ahora les toca a ustedes contarme si tuvieron algún problema con alguna lectura, porque, bueno, ya saben que se viene el segundo trabajo práctico en torno a la resolución, o posible resolución del dilema, ¿no? De un dilema ético. Soy Profe, toda... yo le quería comentar, Sí. le quería comentar, bueno, no, las mías no me corrigió, las narrativas, pero en las 6 nosotros tuvimos un malentendido con mi compañera, con mi pareja pedagógica, porque nosotros no hicimos el ejemplo del posicionamiento ético, de este dilema ético, porque nosotros lo vimos, hicimos una lectura de ese momento, entonces lo tomamos como sugerencia, no como que había que hacerlo, porque ya estábamos trabajando también un poco en eso, porque decimos, bueno, seguramente para el ejemplo va a haber una fecha. Y bueno, en esto también, ¿no? Pues, hicimos narrativas aparte. No hay problema. Bueno, recién me estaba comentando justo eso mi compañera, bueno, en la cual, bueno, a mí solo quería dejar esto porque ya no voy a hacer esa narrativa, obviamente, ese ejemplo, que lo tomamos como sugerencia, no como el deber ser de Kant. Entonces, bueno, en eso más o menos íbamos a cuál sería nuestro posicionamiento o cuál sería mi posicionamiento, y imagino que el de Betty también, porque prácticamente pensamos muy similares. Bueno, yo por lo menos había leído la parte de Dussel, cuando también habla eso, ¿no? Y esto lo trae en el texto suyo, casi al final, cuando habla Dussel del rostro, ¿no? Del cual también habla Levinas en el video, hace una cita, Melich lo cita a Levinas, esto que habla del rostro, ¿no? Que interpela, y esto que también debemos ver desde la ética de la no indiferencia del rostro de Levinas, y de la ética de Dussel también, ¿no? Este posicionamiento, o sea, ¿qué haríamos en este lugar de esta persona que tiene que hacer, bueno, quién se queda y quién no? Y bueno, en eso también nosotros por lo menos acotaríamos, ya que no lo hicimos, cómo te interpelaría el rostro de cada uno, ¿no? O sea, las personas que le tenés que decir, bueno, no, se reduce el personal, y cómo no, cómo puede interpelar el rostro de cada persona, ¿no? Y no solo se ve, como dice Dussel, no solo se ve el rostro. Bueno, ambos dicen cosas similares, Dussel y Levinas, y no solo se ve el rostro, sino a través de él o de ella se ve también, es como, lo digo en palabras mías, toda una familia. Y bueno, más que nada eso, ¿no? Y cómo es un dilema ético a resolver, cómo te interpela en ese momento todas esas cuestiones. Bueno, solo eso quería decir porque me quedó ahí para volcarlo en ese ejemplo, que bueno, no, seguramente va a quedar ya para el TP2. No te hagas problemas, sí, en realidad fue una sugerencia y yo tampoco me acordaba, digo. Las narrativas no se desaprueban, las narrativas son ejercicios para ustedes, así que ustedes deciden sobre qué hablan. Pero bueno, la idea era por ahí ejercitarse en esto del posicionamiento, que algunos y algunas lo hicieron, y otras personas no. Digo, no es solo tu caso, Jenny, hay otras personas que no tomaron eso y está bien, de todas maneras. No hay problemas con eso. La idea era hacer un ejercicio, por eso les dejé un foro también, pero entiendo que estamos todos y todas con demasiado trabajo, agotados, agotadas, que bueno, que en mi caso me pasó con ustedes y me pasó con otros cursos, que me olvido de habilitar la clase, la subo, pero no la habilito, entonces nadie la recibe.
Claro, nosotros habíamos hecho una lectura de eso, el hecho de que, bueno, fue sugerencia, y decíamos, no, seguramente la profesora lo planificó como para hacerlo en un foro y cambiar un poco quizás la dinámica o la dialéctica de cómo venimos cursando. Y bueno, eso hubiese sido muy interesante también la participación y también ver qué opinan todos los compañeros y las compañeras, ¿no? Y lo pensábamos eso y hacíamos en análisis, por eso quedó como narrativa, pero bueno, era como, lo tomamos como sugerencia y que pensábamos también que iba a ser el habilitado el foro por ese trabajo con esa intención. Ok, tranquila, no pasa nada. Bueno, Hola, profe. hola, ¿quién me habla? Yo, Irina, que a mí me pasó Hola. lo mismo que a Jennifer y había hecho foco en Epicuro, Ujú. en la ética de él, y claro, hablé de la felicidad en cuanto, si bien no lo cité como Epicuro, pero sí hacía foco en eso, en cuanto a la obtención de la felicidad a través de todo lo bueno, del placer, y no había entendido que era, vi el foro, pero no llegué a participar, porque nada, tengo que rendir un examen ahora y estoy terminando de, dije, bueno, después que termino de rendir retomo con la práctica, porque va, con taller, porque no llego a todo. Ujú. Eso, profe. Bueno, listo, Irina, no pasa nada. ¿Quién más? Perdón, yo tengo una duda con respecto a lo que decía Jennifer. También cuando estaba haciendo la narrativa, me planteé esto, ¿no? De la ética de la alteridad de Levinas. Ujú. Pero la duda que me surgía era, si bien es la alteridad la que nos interpela, en este caso, por ejemplo, el director, no sé si está al tanto o no sé si tiene ese contacto de repente con esas personas. Mi duda era cómo, no sé, cómo se hacía presente, digamos, esa alteridad, eh, si era realmente que nos podía interpelar o al no tener ese contacto real, concreto, no se daba. Esa situación me generó una duda. Ujú. Fíjate que la palabra clave es quién sufre. Y seguramente que una serie de colegas que son expulsados de su trabajo, seguramente que van a sufrir, ¿no? Entonces, sería como pensar desde ahí, ¿no? La interpelación, a ver, una misma se interpela, pero quien de algún modo grita por ese sufrimiento es la alteridad, son las otras personas, ¿no? Digo, hay varios modos de escucha desde ese lugar, ¿no? Esto es más de Dussel que de Levinas. Para poder comprender el sufrimiento de la alteridad, necesitamos poder escuchar. Podemos escuchar las palabras, pero también podemos escuchar las voces, y las voces que sean reales o ficticias, ¿no? A mí me parece que uno puede llegar a comprender qué le pasaría a alguien que se queda sin trabajo, ¿no? Más allá de que tenga o no tenga familia, digo. Lo cierto es que hay que posicionarse, porque el director también está en ese rol, de poder ser echado de su trabajo si no cumple con la orden, ¿no? Entonces, los dilemas son dilemas justamente porque no tienen una resolución, ¿no? Sino que cada quien se va a posicionar, y no porque quiero ser más buena o más mala, sino porque me posiciono desde lo que yo siento, ¿no? Desde lo que yo haría. A lo mejor, digo, ¿no? A ver, pienso, a lo mejor podría haberse planteado una ética convergente y decir, bueno, sentémonos con los afectados a dialogar. ¿Ves? Entonces Profe, ahí tendrías como una mezcla mayor. Sí, ¿quién habla? Gloria, ¿cómo estás? Hola, A mí me pasaba esto cuando veía la película El Método, quedaba justo para el dilema que planteaste, pero yo no me animé, quiero confesar, a escribir en el foro porque vi que nadie lo había hecho y dije, como no estaba muy segura de tomar un posicionamiento, dije, mejor espero,
porque me va pasando con esta materia que a lo largo de la cursada vas proponiendo nuevos autores y me hacen reflexionar sobre lo que yo ya creía que por ahí era válido. Ahora, después de ver el video de Dussel, de Maliandi y demás, es como que, bueno, voy como irvanando, perdón, conceptos. Y me pasaba con la película, digo, al final todos están expuestos a ser echados acá. El que tiene que elegir, el que posiblemente quede en el empleo. Y me pareció muy bueno de la peli que cada uno de ahí mostraba sus virtudes y sus miserias, porque en definitiva cada uno quería quedar. Y el que tenía que elegir, no sé si la estaba pasando bien. De a ratos como que parecía que sí, de a ratos como que tenía una gran responsabilidad. Y eso me pasa frente a la propuesta que dejaste ahí en el foro. Pero bueno, estoy ahí trabajando en eso, todavía no está del todo tomada la decisión. Ahí alguien sugirió Sí. recursos inhumanos. Verónica. Yo no, la vi el fin de semana. ajá. ¿Es una Y peli o una serie? es una miniserie, porque yo ya series no quiero ver, 6 capítulos tiene. Y también habla de la misma problemática en Francia. Y a veces decimos, primer mundo, y todos tenemos la misma problemática. Habla de una persona grande, que era un gerente de recursos humanos, que lo echan, y todas las peripecias que va pasando para poder sobrevivir en esta nueva vida. Y consigue trabajo, que lo contratan en una empresa donde hacen una selección de empleados, pero loquísima, que los agarran terroristas. Bueno, y me pareció que tenía que ver con esto de la ética. ¿Hasta qué punto cada uno decide hacer algo? Y tiene que ver también con situaciones límites. Que en situaciones límites a veces uno pone en juego éticas que capaz que no tenía idea que las podía tomar en algún momento. Y yo en el trabajo lo que hice es posicionarme, pero de una forma diferente a la que yo me hubiese posicionado. Capaz que yo, en una ética aristotélica o capaz de convergencia, ese punto medio, tratar de consensuar todo, y elegí por el otro lado, que el tipo decide por su propia conveniencia, sus deseos, lo que él piensa, y que a veces, no sé, a mí me pareció que cuando yo estaba escribiendo que entran en juego las costumbres, las normas, toda la experiencia que uno fue teniendo durante la vida para elegir una determinada ética en un momento. Yo quería hacer un pequeño aporte, si puedo. Sí, Rafa. Mira, lo que decía Verónica recién, me vino inmediatamente a la mente. Voy a tratar de hablar usando los términos de las lecturas, así me corregís a ver si está bien o mal. Surgió en esta época de pandemia, para los que trabajamos en la docencia, como un nuevo imperativo categórico, que es el de que es esta construcción de nuevas normas que tienen como esta moral de que los docentes tenemos que trabajar mañana, tarde, noche, sábados, domingos y feriados, y de ahí, en confrontación con eso, un posicionamiento, una ética de decir, tengo que hacerlo. No, eso quería decir, quería saber si había usado bien los términos. Pero ese es el problema, creo que estamos pasando todos acá, un par los que trabajamos, de cómo nos posicionamos frente a eso. En ese lugar yo a veces pienso, capaz que el término medio, ¿hasta dónde puedo? O por el placer. Yo Pero está mal hasta donde puedo, y si podés los sábados, domingos, porque te terminamos dejando elijo un término medio, digo, a ver, no sé, capaz que estoy desacertada, pero digo, a ver, ¿estoy ayudando a un alumno? Sí, pero ¿hasta qué punto el ayudar a mis alumnos hace que yo descuide a mi familia? Porque a mí me pasó el año pasado, mi casa fue un quilombo, y en un momento dije, pará, soy docente, pero también tengo que estar con mis hijos. Que mis hijos pasaban lo mismo que con mis alumnos, no entregaban nada, yo sacaba fotos, subía al campus, el otro. Llegó un momento que enloquecí, entonces dije, bueno, este año lo tomo distinto. Y si no puedo, no puedo. Tengo que estar bien yo, porque tampoco si yo estoy mal en mi familia, mal en el trabajo, por cumplir,
planificando todo el día, porque me piden de las escuelas planificaciones, una grupal, y te hacen cargo de cosas que decís, pará, yo ya no doy más, ¿qué hago? Planificaciones, proyecto interdisciplinario, te hago el RITE, te hago un proyecto para un alumno, es como que enloquecemos. Entonces empecé a poner la balanza, ¿qué es más importante? ¿Cuál es el deber? ¿Cuál es mi deber? Pero termino por no hacerlo. Yo tampoco, ¿Qué terminan logrando? Que no lo haga. Lo hiciste, no. Seguí tirándome nuevas cosas para hacer que armaste una montaña tan alta que termino por no hacer ninguna. ¿Qué sé yo? ¿Y eso te parece que está bien, no sé. Rafa? ¿Eh? ¿Eso te A mí me parece que digamos, está mal. bien? Pero hay un Yo límite. no ¿Qué es lo que puedo. está bien y lo que El está día mal? tiene 24 horas. Claro, pero digamos, ¿Entendés? lo que forma parte de tu trabajo, digamos, todas nosotras y todos nosotros cuando tomamos el rol de maestro, de maestra, sabemos, en mi caso yo tengo que cumplir 8 horas porque soy maestra de jornada completa. Por supuesto que en la virtualidad no voy a estar 8 horas frente a un dispositivo imaginándome que les peques van a hacer lo mismo, pero sí cumplir con las cuestiones que acepté que tienen que ver con sostener a los pibes, educarles y demás. Ellos saben perfectamente que la seño está disponible de 8:20 a 4:20. Todo lo que surja después, y bueno, quedará en mi cabecita rondando hasta que le pueda dar o no una solución, ¿sí? Porque hay muchas veces que se nos presentan estos dilemas como pusiste vos, profe, y realmente no tenemos herramientas para resolverlos. Pero no sé si dejar que la montaña de deberes me tape, pero ir resolviendo de a poquito lo que sí puedo y lo que sí me compete. Pero a lo que decía Gloria, que yo estoy terminando con una cosa y me llegan 8 más. ¿Viste? Y contraórdenes, pero pará, pónganse de acuerdo un toque. Bueno, ¿Por eso dónde arranco? pasa, sí, eso le preguntaba la otra vez a la profe de sistemas, a Nora Dari, que hay muchas incoherencias en el sistema educativo. Te están diciendo, por poner un ejemplo, hace valoraciones, no hay boletines. No, ahora las valoraciones no valen más, a los 2 días. Ahora hay que hacer esto. Bueno, pará, piensen, vayan viendo y denme la última directiva que tengo que cumplir, porque tampoco es que es divertido estar haciendo informes o valoraciones o lo que sea, si después no van a servir para nada. Eso pasó mucho el año pasado. Yo me acuerdo, venían planillas, por lo menos 3 planillas por día llenabas, con los vínculos con los niños, con la respuesta de los padres, con esto. Después te mandaban la otra, no, es que aquella no sirvió el formato, había que cambiar tal palabra. Listo, la hacías, pero mientras tanto dabas clases por Zoom. En este caso, que yo trabajaba en una escuela con falta de recursos, eran llamadas de WhatsApp individuales con la misma clase para todos los nenes. Cuando terminaba, llenaba las 3 planillas, se acababa y la directora decía, la inspectora mandó esto, hay que hacerlo ahora, y así hasta las 11 de la noche. Pero entiendo el límite que dice Rafa, porque si vos atendés a las 11 de la noche el teléfono, tenés que llenar la planilla a las 11 de la noche. Entonces llegó un punto que yo ya no podía más, me escribía hasta los domingos la directora, y yo los domingos no hago cosas de trabajo ni facultad. Entonces me ponía en una crisis y digo, bueno, tampoco la pavada, decir, bueno, está bien, tengo que llenar las planillas, pero no creo que la inspectora te las mande el domingo a la mañana. O si te las manda, sabe que si estuviésemos en la escuela, estaríamos desde el lunes a las 7. O sea, no digo dejar todo para hacer, pero sí poner los límites. A mí me parece que es una situación particular, ¿no? ¿No sería una cuestión de por ahí más de organizarse? A mí me pasa, por ejemplo, uno pierde igual las nociones. Porque tengo a Silvia ahí con la mano levantada hace rato, no sé si la levantó sin querer, y la otra, Rafa, hay problemas con el sonido de... por lo menos a mí me llega parte de lo que vos decís. Sí, se escucha como un... Sí, como zumbido. Bueno, ahora lo arreglo. Silvia, ¿querías decir algo? No sé si quiere primero hablar Verónica, porque me parece que tiene correlación con lo que están hablando los chicos, no sé. Ah, ¿no? Bueno. Dice que dejó la mano levantada, pero no. Está bien, dale. No, en principio, decir que con respecto a la narrativa, lo íbamos a hacer con Vero juntas, porque, o sea, estamos en pareja,
hicimos el primer trabajo práctico juntas. Pero bueno, tuvimos una discrepancia en esto que venían comentando todos. Yo consideré la consigna como que no había que posicionarse de un lado o de otro, sino analizar ese dilema ético que tenía la persona. Igualmente todavía no entregué la narrativa, porque bueno, me sumergí tanto en el tema que terminé leyendo a Spinoza, y que también habla de la felicidad. Y bueno, medio que me parece, me llené demasiado de teoría y no arranqué muy bien con la práctica, pero me parece súper interesante, así que me quedé con eso, con la experiencia de seguir leyendo. Entonces, bueno, tampoco la quería condicionar a Verónica y le dije que le entregue sola, porque la verdad que vengo bastante complicada y en eso me voy a meter en el tema del deber también hacer, o por placer o por deber, que vienen hablando los chicos. Yo no soy docente, pero tengo 3 hijos en edad escolar y también, o sea, estoy condicionada con las entregas del más chiquito, que es el que necesita, ¿no?, tenerme al lado con el tema de subir la tarea, hacer la tarea, el Zoom, que no se quiere despertar a la mañana porque no es lo mismo ir a la escuela que estar adelante de la computadora. Y con esto de los trabajos, que bueno, voy a contar mi experiencia. Esta semana me pasó que un poco tuve que decidir, tuve ese dilema, porque me anoté en 3 materias este cuatrimestre, y no daba más. Me di cuenta que estaba incumpliendo con las 3 casi. Entonces, bueno, tuve que decidir en dejar una que no quería, o sea, por eso estuve mal todos estos días, porque no quería dejar, porque sé que me atraso más todavía en la carrera. Soy súper responsable y no me gusta tampoco dejar nada cuando empiezo. Y bueno, tiré como una soga tratando de pedir ayuda con la profe, que no importa, no viene al caso quién es. Y bueno, le expliqué mi situación, que no quería dejar la materia, que bueno, pero que no tenía tiempo. Estoy teniendo un tema personal con mi mamá, de acompañarla en un camino que recién empieza de senilidad, que tiene que ver con el Alzheimer, y bueno, se me está haciendo muy duro. Y sentí que del otro lado, bueno, por eso lo relaciono con todo lo que venimos hablando, sentí como que, bueno, la profesora me dijo, bueno, lo lamento, hay que cumplir, y a mí me bajan esta directiva y punto, bueno, te deseo suerte. Y entonces dije, bueno, ok, la dejo, ya está. Y bueno, me quedé con 2. Pero bueno, esta semana fue muy difícil por esto de que, por un lado, quería continuar con la carrera que venía teniendo de 3 materias por cuatrimestre, pero bueno, se me hizo inevitable dejar una. Prioricé mi salud mental, digamos. Bien. Nada más. Una cosa, Silvia, las narrativas son individuales, acordate. Pueden discutir con la pareja pedagógica, pero las narrativas son individuales. Eso por un lado. Por otro lado, la colega tiene razón. Digo, estas son materias, uno puede ser un poquito más flexible o no, pero hay que cumplir con la tarea tarde o temprano, ¿no? ¿Qué más? Y lo otro, bueno, en realidad todos y todas tenemos miles de cosas a nuestro alrededor. El problema es hasta dónde nos exigimos, ¿no? Entonces, por ahí pensar en que todo tiene un límite. Y de todas maneras, el elegir algo implica también posicionarse éticamente, de algún modo, con una misma, ¿no? Si soy responsable de cumplir con las normas, eso también tiene un límite, ¿no? Y por ahí no puedo cumplir con todo. Entonces, bueno, voy eligiendo qué es lo que puedo hacer. Esto va también para el caso de Rafa, que veníamos mencionando recién. Digo,
Gloria tiene razón, nosotros adquirimos este compromiso de educar o de enseñar la materia que nos propusimos y para la cual nos contrataron. Ahora, eso no implica que trabajemos 24 horas, como dice Rafa, ¿no? Entonces, hay que buscar, aunque esta es una situación muy particular, porque desconocemos, ¿no? Entonces, tampoco hay una norma que me diga, en pandemia tenés que trabajar 24 horas. Entonces, bueno, si querés que trabaje 24 horas, págame más, no sé, veamos qué hacemos. Y primero pregúntame si puedo trabajar 24 horas. Digo, por decir algo, ¿no? Entonces, esta situación de pandemia y de virtualización de las clases es una situación tan particular que en realidad no tiene normas. La única norma es ética, si ustedes quieren, que tienen que ver con esto, con el compromiso que uno asume. Pero ese compromiso tiene un límite, obviamente, ¿no? Entonces, creo que la mejor manera de resolver estos problemas o dilemas, si ustedes quieren, es sentarse a dialogar, ¿no? En el caso del dilema sobre el cual estábamos dialogando, bueno, habría que sentarse con los afectados. En el caso de lo que mencionaba Rafa, habrá que sentarse a dialogar con colegas y con directivos o directivas, incluso con inspectores o inspectoras. Esto es algo que nos afecta a todos. Y calculo que esa directora que te manda, Gloria, un mensaje el domingo a la mañana, está también hasta acá de trabajo porque le exigen de más arriba, ¿no? Entonces, es un dilema ético la vida de pandemia. Digo, es algo que incierto porque no sabemos de qué se trata. Sabemos que se muere gente nada más y que tenemos que cuidarnos para no contagiarnos. Pero hay un montón de cosas vinculadas con el mundo del trabajo que nos superan. Entonces me parece que vale más que nunca sentarse a dialogar con todos y todas los afectados y afectadas, ¿no? Bueno, eso me parece. O sea, Rafa, me parece que se nos fue. Tengo la mano levantada de Paula primero y de Irina después. ¿Se me escucha bien ahora? Sí, te vemos y te escuchamos ahora. Porque me puse el auricular poderoso. Muy bien. Bueno, ¿se escuchó entonces, Rafa? Yo sugiero sentarse a dialogar. Sí, yo dialogo donde puedo. Yo te digo como experiencia personal, la directora tenía otro estilo de vida, digamos. Su vida estaba en el jardín y ella se quedaba, aunque todas las maestras se iban, se quedaba hasta las 10 de la noche, iba los sábados, iba los domingos. Entonces yo dije, bueno, está bien, esa es su forma de vida. Pero como decís vos, hasta que no se lo aclaré, le digo, mirá, yo tengo más actividades que el jardín, voy a cumplir con todo lo que me mandes, con todo lo que manda inspección y todo lo necesario para la educación, pero tampoco es que mi vida está ahí las 24 horas. Entonces, hasta que yo no le puse el límite, nada, ella siguió escribiéndome a esa hora y lo que sea, y todas las maestras decían, pero ¿por qué a vos no te mandó a las 11 de la noche? Y porque yo le dije desde el principio que yo, después de que salgo del jardín, entrego las cosas y apago, o sea, no apago el celular, pero cierro la ventana para todo lo que sea trabajo. Entonces digo, también el diálogo, también uno ponerse, o sea, sería como discutir, pero no, poner en la mesa las cosas de uno, porque si no, si uno no dice ni hace nada para cambiar la situación, es imposible que el otro deduzca que a mí me molesta que me llame a las 11, etc. Bueno, Teresita, si te sirve de consejo, comprate otro teléfono. Yo te decía eso. Yo tengo dos teléfonos. Y no lo puse todavía. Yo tengo 2 teléfonos y lo apago el viernes a las 5 de la tarde y que me llamen todo lo que quieran. El lunes contesto. No, pero después de aclararlo ya me llama después de las 5 de la tarde. Ahora. Aunque ya dejé de contestar a todo el mundo, dejaron de llamarme fuera de horario. Eso les tiro un tip. Es verdad. Bien. Analizando esto desde los autores, ese diálogo, ¿con qué autor lo podríamos relacionar? ¿Con la ética de la convergencia? ¿El dialogar para llegar a un fin, no sé, algo común? ¿Con Aristóteles, el del término medio?
Sí. Capaz que me confundo. Sí. Con algo que tenga que ver con eso, se podría relacionar con los autores. No sé, porque yo trato de ver los autores donde también lo con la pueden hacer en la síntesis. práctica. Me viene Weber a la mente, un fragmento, pasa que no lo A tengo ver, más. de memoria, cuando dice que aunque la norma y la cuestión moral sintonice, la ética tiene que poner en relieve y en cuestión eso. Entonces uno se posiciona desde ese lado y elige decir, no, pará un toque, no es tan así, vamos a hablarlo. Creo que ese es mi aporte. La idea, Verónica, es que tenés varias posibilidades de elegir. Todo depende de dónde vos te quieras posicionar. Vos podés elegir Aristóteles y pensar en el justo término medio, que estaría muy bien en esta situación que estamos planteando. Hay para todo un término medio. Llego con el trabajo hasta acá, hasta determinada hora, como dice Teresita, o me compro otro celular, como dice Rafa, ¿no? Podés analizarlo de ahí. También podés sentarte a dialogar con los afectados y las afectadas, ¿no? Digo, con directivos, con inspectores, con colegas, en términos tanto de lo que dice Adela Cortina, pero a mí me parece que está más claro todavía en lo que dice Maliandi, porque a mí me parece que la escuela, o la institución educativa en general, no solamente la escuela, está atravesada por tantos valores, hay tanta moralidad en las escuelas, que a veces nos aturden, ¿no? Entonces me parece que ahí hay que sentarse a dialogar. Creo que yo les ponía el ejemplo de la gorrita, la visera y la pollera corta. ¿Por qué no puedo ir a la escuela de pollera corta? ¿Por qué los chicos no pueden estar adentro del aula con una gorrita? Eso era cuando mi abuela decía, bueno, no te puedes sentar a la mesa con sombrero, no sé, o no puedes entrar a una casa con sombrero. Pero estamos en el siglo XXI y A las mí me normas pasó, tienen la posibilidad de transformarse, ¿no? Entonces, por eso es necesario el diálogo. Sí. a mí me pasó también en una escuela que el director permitía a los varones que vayan en bermudas y a las chicas no. Dije, ¿cómo las chicas no? ¿Y por qué? Porque dice que tenemos los shorts muy cortos, y no. Bueno, que ponga una medida de short y que puedan ir las chicas y los chicos con shorts, pero cosas a veces que, bueno, le dije, ustedes tienen que pelear por sus Claro. derechos. Yo les puedo, ustedes conmigo debatan, pero ustedes vayan y le dicen al director que por qué las chicas sí, las chicas no, los varones sí. Tal cual. Bueno, perdón, tengo a Paula, tengo a Irina y tengo a Jenny, que no tiene manito, dice, ¿no? Bueno, Paula, adelante. ¿Cómo andan? No, me quedaba pensando en lo que decía Gloria y lo que decía Rafa, y creo que está bueno por ahí encontrar el punto medio, el equilibrio, porque si bien obviamente tenemos que cumplir con todo lo que implica nuestro trabajo, que además no es un trabajo igual a otros, porque estamos todo el tiempo en relaciones con otras personas, y entonces esas personas esperan algo de nosotros y también en cierta manera dependen de lo que nosotras hagamos. Pero también me parece bueno, como decía Rafa, no desconocer los derechos que tenemos como trabajadores y trabajadoras. Y entonces que no se instale esta idea de que podemos trabajar y responder en cualquier momento y a cualquier horario, porque ese sobretrabajo después se termina naturalizando y entonces la docente o el docente que a las 11 no contesta no es un buen docente o no le interesa lo que está pasando en la escuela o en la casa de alguna de las familias. Y esas cosas se instalan y después es muy difícil volver atrás. Y también pensaba que, como decías vos, Mónica, si bien esta situación es totalmente diferente, es desconocida, por más que sea el segundo año de pandemia, todavía hay cosas que no entendemos ni cómo llevarlas adelante ni por qué, pero sí tenemos una base de lo que conocemos, a lo que sí estábamos acostumbrados y acostumbradas, y ahí entran los derechos que tenemos todavía como trabajadores y trabajadoras, y entonces, bueno, sabemos que nuestra jornada laboral es de tantas horas, que tenemos posibilidad de responder luego en casa, pero hasta determinada hora, que hay situaciones que a nosotras y nosotros como docentes nos exceden, y que les toca encargarse a las inspectoras, a las directoras, porque digo, esas jerarquías por algo están, y también como trabajadores y trabajadoras las sufrimos a lo largo de nuestra carrera. Entonces, bueno, me parece que también es momento de que sepamos bien lo que nos corresponde y lo que no, porque digo, después es mucho más difícil volver atrás, e incluso cuando se vuelve a la presencialidad, todo eso queda, y yo cuando volvimos a trabajar me encontré con, además de la planificación, del trabajo en la sala y demás, que todo lo que estuve haciendo durante pandemia, administrativo y demás, que en realidad no me correspondía, que también está como ese consenso de, bueno, yo te doy una mano, yo me encargo de esto, se encarga tal persona de eso, pero después quedó y lo seguí haciendo.
Entonces digo, ¿cómo hacemos para que después eso se revierta y no sea ya algo más que se nos suma y que después no está, digamos, plasmado en nuestro salario? Y digo, claramente nuestra profesión no es únicamente por un salario, pero en un sistema capitalista vivimos todos y todas del salario. Y entonces es muy difícil cómo tener una postura distinta, cómo realmente poder ser lo más solidarios y solidarias cuando en realidad después necesitas sí o sí del salario para seguir tu vida adelante, y también no son iguales los salarios, y entonces todo eso, queramos o no, entra en juego. Eso nada más. Ok, gracias, Pauli. Irina, ¿querías decir algo o te quedó la mano levantada? No, sí, profe, quería decir algo retomando lo que están diciendo mis compañeros, que a veces es tan difícil y encima cuando tenés la presión de que ponen como en juego, no sé si la moralidad o los sentimientos, cuando, como decía Teresita, la falta de recursos de nuestros alumnos, y te dicen, no sé, el padre está trabajando y llega a trabajar, no sé, a las 9, 10 de la noche, y ahí es el momento en donde tiene un celular o un dispositivo y tiene las dudas. Sí, pero quizás yo a las 9, 10 de la noche estoy haciendo otra cosa, o estoy cocinando, o no sé, o estoy haciendo cosas en mi facultad, y no tengo que por qué responder porque quizás estuve las 4 horas o las 2 horas, en mi caso que soy profe, que me correspondían estar conectadas, pero también me pongo en el lugar de ese alumno y es como un tire que no sabes qué hacer y decir, bueno, una vez le respondo y la próxima le trato de explicar, pero esa situación de ese chico no se va a arreglar, siempre va a ser la misma. Y también otra cosa con respecto a lo que decía Paula, que es verdad, a lo burocrático, no solo es, en nuestro caso, es tipear las clases, darles el Zoom, llenar el libro de temas, sino que a mí me arrebatan de drives. No sé, todo el tiempo hay solicitudes de drives para completar planillas distintas, que no sabes de dónde salen o a dónde apuntan, que ya llega un momento que vos decís, esto excede, porque por más que lo quiera completar en mi horario de trabajo, excede. Yo en la presencialidad en mi vida completé tantas planillas, más que el libro de temas o cuando llegaba a la escuela firmaba y me iba. Nunca completé tantas planillas en mi vida, no sé de dónde salieron. Después todo el tiempo a ver por qué el chico se vincula, no se vincula, se vincula, no se vincula, se vincula, no se vincula. Lo hace con papel, lo hace, va a buscar los trabajos a la fotocopiadora y no sé si va a buscar los trabajos a la fotocopiadora. O sea, es una cuestión que ya me excede. Cuando subís los trabajos, en todas las escuelas me los exigen, enviarlo a la fotocopiadora del barrio, enviarlo a la escuela, enviarlo al Classroom, enviarlo al WhatsApp, enviarlo a la preceptora. Y después cuando no tenés respuesta te dicen, pero vos me parece que fallaste en algún canal de comunicación. Es algo que realmente ayer me pasaba lo mismo que le pasaba a Silvia. Digo, no sé qué hacer, si dejar alguna materia, acceder, y después dije, me parece que voy a tener que empezar a poner un límite y decir, bueno, basta, hasta acá es la planilla y bueno, la completaré el lunes. No corresponde un sábado, no corresponde un viernes fuera de horario, porque me parece que también es que estamos todos arrebatados. No solamente los docentes, sino que está pasando ya por encima de los directivos, de una situación superadora, como quien dijo. Yo quiero hacer un paréntesis antes de, perdón, buen día a todos. Me parece que yo no soy docente tampoco, pero el año pasado estuve en un montón de charlas de educación y resulta que lo que se debatía era la cuestión de la pandemia nos atravesó a todos porque ninguno estaba preparado para esto. Entonces me parece que lo que plantean las compañeras es como cuestiones que, a ver, ¿cómo se puede decir? Que al no estar preparados van surgiendo como nuevas temáticas, digamos, o planillas que tienen que completar, ¿no? Y yo creo que estamos en el segundo año de pandemia y la verdad es que todavía no se dieron, todavía no participé en ninguna charla este año de educación, digamos. Y me parece que tendríamos que, pero no solamente en el ámbito educativo, o sea, también en el ámbito de la salud, de la política, bueno, de los distintos ejes, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos haber aprendido algo
de todo lo que nos pasó el año pasado, y yo los escucho a la compañera y es como que no aprendimos nada. Esa es la sensación que me da a mí, o sea, lo digo también por el tema de que otra vez, por 9 días, todos adentro, o sea, la situación, a ver, entiendo que hay que cuidarse también, entiendo un montón de otras cuestiones, pero bueno, es como que no estábamos preparados. Mi punto es que para mí como que no estábamos preparados para nada en ningún aspecto, digo, tanto en el jardín, como en la primaria, como en la universidad o en los terciarios, y después también, como decía, en otros ámbitos que es como la salud, la economía, la parte del comercio, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es como un círculo vicioso, me parece a mí, yo lo veo desde ese lado. Gracias, Flor. Tenía Jenny que estaba desde hoy queriendo hablar. Jenny, ¿estás ahí? Abrí el micrófono. Sí, ahora sí. Sí, yo quería, volviendo a la ética, ¿no? Más que nada, quería compartir algo del trabajo. Bueno, esto hace referencia a un CENS donde estoy trabajando. Y bueno, hay una situación que es un dilema ético que lo veo de esa manera. Porque bueno, en ese curso es primero, segunda, bueno, como dijeron ya las compañeras, ¿no? La situación que nos sobrepasa. Y desde el año pasado soy, aparte de tener la materia, de enseñar psicología justo en ese, bueno, también fui nombrada como docente tutora. Bueno, el año pasado explotaba el teléfono, pero bueno, había que ser empático, si viendo que, bueno, el preceptor estaba sobrepasado, porque fue una situación que nos sobrepasaba muchísimo a todos. Entonces, bueno, había que ser también solidario y empático. Entonces, bueno, todos los cursos tuvieron un tutor. Entonces, bueno, era ayudar también la labor del compañero, ¿no? Y bueno, este año también me asignaron el mismo papel de tutora, en la cual me estoy conectando con los estudiantes y todo, pero bueno, tenemos un caso especial. Voy al grano. Tenemos un caso especial. Es un chico que ahora ingresó y bueno, es un chico que viene de una presencialidad y que ha sufrido mucho bullying, ha tratado de suicidarse. Si bien, a ver, si mal no recuerdo, creo que tiene esquizofrenia, algo así, porque esto me lo comentó hace una semana, creo, el director, y ayer recién nos conectamos, porque bueno, él no tiene celular, usa el celular de la mamá y bueno, nuestro contacto va a ser muy esporádico. En la cual, bueno, ahora estoy tratando de hacer algo más personalizado con él. Si bien tenemos un medio formal que es Classroom, ahora si tengo un grupo de WhatsApp opcional también con los chicos, bueno, con los y las estudiantes, bueno, la decisión mía fue trabajar de una manera personalizada con él. O sea, por WhatsApp le di a elegir, o sea, si quería trabajar por grupo de WhatsApp o si no, más personalizado de forma privada. Y decidió la forma privada. Y bueno, esto también lo planteé en el grupo donde están todos los docentes que armó el preceptor. Y bueno, y lo planteé como docente tutora, informo este tipo de detalles, tanto el preceptor, bueno, a todos los demás docentes que hacemos con los casos que se plantean. Como este caso, tenemos una alumna de 61 años también, que también lo fui planteando. Bueno, ¿qué pasa con este caso, no? Y donde les planteé todo esto, lo que estoy comentando ahora se lo comenté en el grupo. A ver, ¿cuál es el compromiso ético de cada docente? Bueno, yo a veces tengo muchos cursos y todos estamos en grupos, así que bueno, siempre estoy recibiendo mensajes, siempre hay mensajes y ya no voy a la escritura, directamente a los audios. Y envié audios y el preceptor primero había explayado la situación de este estudiante.
y también, bueno, dije, ¿no?, que se trató de suicidar, todo. Es un caso muy complejo y muy vulnerable y sensible. Así que bueno, ¿qué hacemos cada uno? ¿Cómo nos posicionamos frente a esta situación, ¿no? Y bueno, lo envié y les comenté todo esto. Bueno, ¿quién escuchó? O sea, somos 9 docentes, en función 8 y un preceptor. Solo una docente escuchó el audio, solamente una docente hizo el seguimiento de este caso en lo que hablamos en el grupo, que es súper comprometida, también es tutora de otro curso, y la verdad que si bien vieron todos el audio y todo, y yo digo, qué falta de ética, porque si hay un caso excepcional que está escrito ahí, ¿no?, que lo puso el preceptor, ninguno fue capaz de escuchar los audios que se fueron plasmando en ese grupo. O sea, a mí, ¿qué me interpela? Yo siento un caso así, como que esos casos que son excepcionales, fuertes, y lo primero que hago un seguimiento de todo lo que se está diciendo en ese grupo. Entonces, no sé, yo sé que estamos sobrepasados de todo esto. Inclusive hay días que estoy corrigiendo a la 1 de la mañana, pero porque quiero cumplir bien con mi trabajo y con mi materia, ¿no?, con la materia. Y también está en mi filosofía, ¿para qué voy a agarrar 3 materias si no las voy a hacer bien? Prefiero hacer 1 o 2 y hacerlas bien, y hacer bien mi trabajo. Así que bueno, quería compartir esto, ¿no? Más que nada, o sea, esto, ¿no?, la ética de la indiferencia, que podría decirse así, de estos compañeros, ¿no? O sea, vemos un caso muy vulnerable, una persona que trató de suicidarse, una persona, no estoy bien segura si es esquizofrenia, pero es una persona que sufrió mucho bullying, es una persona muy dañada, y somos indiferentes ante esta situación. Y como digo, somos 8 profesores en función, y solo una escuchó, hizo el seguimiento de la charla de ese. O sea, es más que nada para compartir, y esto también, ¿no?, cómo nos puede llegar a los docentes que estamos acá cómo nos puede interpelar todo este caso, ¿no? Y me pareció muy importante compartirlo, y porque también, ¿no?, y no ser indiferente, como dice Levinas, no ser indiferente ante el sufrimiento de la otredad. Nada más. No creo que no tengan, todos tenemos una ética, ¿no? Y a lo mejor la ética que utilizan tus colegas tiene que ver con la ética del deber, en realidad. El deber, ellos no tienen deber de atender a una persona con problemas psiquiátricos o psicológicos. Es decir, uno lo hace porque de algún modo se deja interpelar o se siente interpelado, como en tu caso, Jenny, y te ocupas, o como es el caso de tu colega, la que te respondió, y te ocupas. Pero no es obligación de ustedes. Hay otros sectores que tienen que... Digo, para que no pienses que esto es... Porque a veces es muy sencillo criticar a un colega, pero hay que estar también en la situación de la otra. Por eso insisto en el tema del diálogo. Esto, la mejor manera de resolverlo es sentándose a dialogar con los afectados. Los afectados son todos y todas, ¿no? Eso, nada más. Claro, pero igual esto no es una crítica, o sea, hay docentes que trabajan con grupos, hay docentes que solamente usan el Classroom y bueno, no hay una llegada. Entonces en un audio, en un audio lo que hice fue ponerme a disposición de todos esos docentes para que me envíen el trabajo de sus materias acorde a la ética de Kant, en su deber de docente, y para eso le pagan, que bueno, tienen la posibilidad de contar conmigo para enviarme el material y para yo hacer la conexión con ese estudiante. Entonces, si bien este chico, ¿no?, le cuesta por ahí acceder a Classroom ya por no tener un dispositivo, y por ser ese es el panorama, ¿sí? Ese es el marco. Y bueno, me ofrecí como puente para, bueno, no sé, matemáticas, no tenés grupo de WhatsApp, trabajás por Classroom, bueno, envíame tu trabajo, lo que tiene que hacer el estudiante, y que yo pueda enviárselo.
y como yo le decía, si quieren, envíenme el trabajo, el material de trabajo de ustedes, la actividad y un audio explicativo, porque yo no voy a saber de qué tema y no tengo el tiempo como para ahondar de qué se trata y explicarle, ¿no? Pero un audio explicativo, o sea, ser el nexo prácticamente, pero bueno, es acorde a lo que le compete a cada docente, pero yo vi la indiferencia en eso. A sentarse a dialogar con los afectados, Jenny. Perdón, no sé quién está hablando, pero tengo a Nico hace rato con la mano levantada. No, quería decir un segundo lo de Jennifer, que quizás lo que ella quiere decir, yo trabajo en adultos y Classroom es imposible con los adultos. Muchos se les dificulta, igual que el Zoom. Quizás el WhatsApp es un recurso para el adulto, que son gente que a veces, nada, como dijo, una alumna de 61 años en un Classroom es muy complicado que lo sepa manejar. Quizás un WhatsApp se maneja mejor. Quizás a eso quiso apuntar un poco la compañera en cuanto a esa empatía. Pero nada más, lo dejo hablar a Nico. Ok, gracias, Irina. Nico, ¿querías decir algo? Sí, la verdad que, primero que nada, buenos días. Hola. Es un tema que me reapasiona todo lo que pasó en pandemia, porque no solo profundizó las diferencias que había, sino que también desnudó un montón de problemas que había. Entonces, yo tomé 3 palabras de lo que fueron diciendo todos y todas: deber, indiferencia y mediación. Entonces, yo creo que poniendo en contexto mi experiencia, todas las situaciones que pude apreciar, yo creo que arrancó todo por el deber. Pandemia. Hubo muchos profesores que se lo tomaron como era, una situación muy atípica, que necesitaba de otras cosas, que tenía otras características, y yo creo que muchos, por eso trabajamos 24/7 durante un largo periodo de tiempo, porque la situación lo ameritaba y la vocación surgió en ese momento. Ahí es donde surgió la vocación. Imagínense, yo recuerdo una charla que tuve con el director donde le dije que si me tenía que escribir el fin de semana, que lo haga, porque yo, aparte de profesor, era preceptor. Entonces teníamos el trabajo de organizar de la nada toda la situación. Y teniendo en cuenta que los colegios en los que trabajo tienen una comunidad educativa humilde, por decirlo de alguna manera, sabíamos que íbamos a tener muchas dificultades y que iba a requerir mucho trabajo, aunque no nos pagaran más por hacer ese trabajo. Pero bueno, yo ahí lo vi desde el punto de vista de la vocación. También pude apreciar que, desde el punto de vista de la indiferencia, hubo algunos casos de algunos docentes que no lo vieron así. Era como una situación que pasó y que en algún momento se iba a terminar, porque no sabíamos cuándo se terminaba, cuándo empezaba. Entonces, teniendo acceso a los trabajos de distintos profesores y saber cómo trabajan, vos te dabas cuenta quién realmente tenía ese sentido de deber, ese sentido de buscar nuevas estrategias, de intentar encontrar nuevos caminos, y otros que quizás estaban negados. Yo lo escribí en una narrativa eso, que había compañeros que estaban negados. Decían que esto iba a pasar, que era absurdo, algunas estrategias que se proponían, pero bueno, todo se alargó y se tuvo que en algún momento empezar a implementar otras cosas para poder seguir con la continuidad pedagógica. Entonces, también pasó que llegó un momento donde se empezaron a acomodar algunas cosas y que ya no, creo que no era necesario trabajar 24/7. Ya una vez que pasó el primer cimbronazo, digamos, el primer golpe, cuando pudimos estabilizarnos un poco ahí, ya podíamos respetar nuestros horarios de alguna forma, y ahí tuvo que intervenir la mediación, porque ahí ya pasa lo que decían algunos compañeros. No, mirá, yo ya los fines de semana, si yo de lunes a viernes puedo cumplir con mi trabajo, los fines de semana no tengo una vida, como decía una compañera. Pero bueno, eso fue después, ya tiempo después de que comenzamos con la pandemia. Entonces, yo creo que hubo distintos procesos y que, dependiendo de los directivos que tuvimos, quizás tuvimos ese proceso antes o después, en lo que va en la mediación, digamos, de alguna forma. Y después quería hablar con respecto a las planillas.
yo estoy totalmente enojado con el Ministerio de Educación por cómo se manejó todo, pero enojado, porque no puede ser que los medios de comunicación tenían la información antes que los colegios. Eso yo creo que es algo que falló antes y sigue fallando hoy en día. Que todos se enteran las cosas 3 días o 4 o una semana antes que los directivos y que los docentes. Y eso es increíble. Creo que fallamos antes y seguimos fallando ahora también. Y me pasó que como preceptor, una de las primeras cosas que me enseñaron eran, hay que tener todo organizado y todo en papel para cubrirnos de cualquier eventualidad. Entonces, yo por ejemplo me tomaba el trabajo de hablar con todos los profesores que tenía en mis cursos, les pedía por ejemplo los nombres de aquellos alumnos que no tenían conexión o que no entregaban actividades. Yo a la vez ya había hecho un relevamiento de datos para saber quiénes tenían conectividad, quiénes no, quiénes se manejaban con celular, quiénes no, quién con computadora, quién tenía que esperar que la familia llegara de trabajar para utilizar esos medios. Entonces todo eso lo tuve que tener escrito para después que no me venga nadie a decir, no, pero a mí no me llegó tal cosa. Entonces, con respecto a las planillas, muchas veces lo que pasa es que muchas familias buscan ese hueco o ese gris para sacar una ventaja. Entonces, pasó todo el año, pasó el ciclo, pasó todo lo que contaban ustedes, que mandaban muchas planillas que no sabíamos ni siquiera para qué era. Pasó también que nos cambiaban todo el tiempo las cosas, que primero se iba a evaluar de una forma, después se cambiaba a otra, después al otro mes se volvió a cambiar y nos mareábamos todos. Pero hay cierta documentación o cierta información que tiene que quedar asentada, tanto para los profes como para los directivos, para los preceptores. Porque es ahí donde el preceptor los puede cubrir a los profesores y los profesores se pueden quedar tranquilos de que hicieron bien su trabajo. Entonces, por ejemplo, hubo casos de profesores que me aprobaron gente que no tenían conexión. Entonces yo le tenía que decir, profe, pero ¿cómo puede ser que haya aprobado fulanito de tal si no tuvo conexión en todo el año? Solo aprobó su materia. Entonces ahí era como que se exponía, porque la situación la exponía. Y me decía, no, pero ¿sabés que me comuniqué porque conozco por WhatsApp? Bueno, profe, pero eso me lo tiene que decir a mí para yo dejarlo asentado y que, bueno, después en la próxima reunión que tengamos, comentárselo al resto de los profesores y que lo tengan presente, que con esa estrategia funcionó, por ejemplo. Y llegó fin de año, volvimos al colegio, pudimos empezar a asistir al colegio. Comenzó el periodo de febrero, donde los chicos tenían que intensificar los contenidos prioritarios que no habían acreditado en el 2020. Y me pasó el caso de una familia, por ejemplo, que se iba a cambiar de colegio, entonces vino a pedir el pase. Cuando vino a pedir el pase teníamos que volcar qué materias tenía que seguir acreditando, que iba a tener que seguir con un acompañamiento en el ciclo 2020-2021. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le doy la información, la madre del alumno me dice, del estudiante, me dice, no, pero mi hijo aprobó esta materia, esta materia, esta materia, esta materia, esta materia. ¿Qué pasa? Yo a los profesores no los tengo ahí, como para preguntarles. Entonces, bueno, saqué mi carpeta, saqué toda la información, le digo, no, en esta materia tiene TEP, en esta tiene TEP, en esta tiene TEP, en esta tiene TEP. Tenía en unas planillas de Excel que me había creado yo, toda la información que me pasaban los profesores, si el alumno tuvo conexión o no tenía conexión, que si te pones a pensar era un laburo que me llevó un montón de horas, pero que en esa situación me terminó sirviendo. Entonces, resultaba que a mí me querían, por ejemplo, en ese momento rápido, en un movimiento rápido, decir que el alumno había aprobado tal y tal materia. Pero como yo tenía todas las planillas, toda la información del año, pude corroborar ahí que no. Entonces, una vez que muestro esas planillas, la familia me dice, no, tiene razón, profe, pasa que me confundí con... Entonces, si pasaba, pasaba. En ese momento de revoleo, que entraban alumnos, que salían alumnos, si pasa, pasa. Entonces, muchas veces yo coincido que algunas planillas son muy engorrosas, nos llevan muchísimo tiempo, pero muchas veces también nos sirven para cubrirnos ante cualquier eventualidad. Entonces, después cada profesor sabe si hizo las cosas bien, trabajó lo que tenía que trabajar, dio todo lo que tenía, porque también está eso, diste todo lo que tenías y con tus posibilidades hiciste todo lo que pudiste.
Quizás otro profe que tiene otras posibilidades pudo un poco más, pero bueno, todos dieron el máximo. Y también hubo profes que quizás no lo hicieron. Entonces eso ya queda en cada profesor. Así que, bueno, escuchando todo lo que contaron, que la verdad que es muy, muy interesante, porque está bueno conocer la experiencia de otra persona que cursó este camino tan turbulento. Y bueno, no quería dejar pasar lo de las planillas porque creo que es algo muy importante para todos los docentes saber que tienen importancia y que quizás algunas son muy aburridas y muy engorrosas, pero muchas veces capaz que tenemos la suerte de que no nos pasa nada, pero muchas veces nos sirven como un escudo para proteger nuestro trabajo y que cuando nos vengan a decir, no hiciste tal cosa, sí, acá está. Así que bueno, nada, gracias por escuchar, se me hizo un poquito largo. No, gracias a vos, Nico. Bueno, es cierto, son todas conversaciones muy interesantes, pero insisto yo en la necesidad del diálogo. El diálogo para saber cuál es la postura del otro lado, ¿no? Porque a veces uno puede interpretar algo que es totalmente erróneo. Digo, venían, creo que era Irina la que estaba hablando de las planillas, pero una cosa es, como dice Nico, ponerse a organizar las planillas en el lugar de la preceptoría o de la secretaría, y otra cosa del lado del docente, digo, que tiene la clase, que tiene que preparar esto, que tiene que pensar en evaluaciones, entonces son todos condimentos, no digo ni que esté bien ni que esté mal, digo que hay que sentarse a dialogarlo, ¿no? Porque a veces uno puede interpretar muy mal lo que dice la otra persona, como me pasó recién a mí con Jenny, que parecía que sonaba una crítica y en realidad, bueno, después Irina parece que interpretó mejor y lo puso por el lado del problema de la tecnología. Entonces algo que parece un problema ético es un problema técnico, ¿no? Con diálogo creo que todas las situaciones se pueden volver menos engorrosas, menos tremendas, y sobre todo poniéndose en el lugar de tomar una decisión, ¿no? Cuando hay que posicionarse, hay que tomar una decisión, sea política, sea ética, sea pedagógica, lo mejor que nos puede pasar es sentarnos a reflexionar y a dialogar con otras personas, ¿no? Porque a veces las miradas distintas, y estoy pensando también en lo ideológico, nos hacen ver cosas que nosotros no podemos ver porque vamos con los anteojos de colores puestos, ¿no? Así que eso, digo, yo no sé si es indiferencia, no sé si es deber, o no sé si es solidaridad, o no sé, hasta que no me siento a hablar con alguien, a dialogar con alguien, me parece que no vale... que no vale analizar la situación desde una única perspectiva, eso es lo que digo. Por eso digo que pueden usar a todos los autores para ver cómo se posicionarían en el caso de un dilema ético, ¿no? Bueno, creo que Vero estaba queriendo decir algo desde hoy, ¿no? Creo que yo quería decir lo último, que lo quise cortar, respecto a lo que dijo Jennifer y lo que dijo usted, que coincido con lo que dijo usted, nosotros hay problemáticas que nos exceden de los chicos y que no podemos hacer nada, como por ejemplo un chico con esquizofrenia en un aula. Me ha pasado de tener muchos chicos integrados, hasta 5 adentro de un mismo aula, se me complicaba bastante dar clase, y una madre me llegó a decir, es tu responsabilidad adaptar los contenidos para que mi hija aprenda. Entonces yo agarré y le digo, pero yo no soy maestra especial. Digo, yo no conozco la patología o lo que tiene el nene, porque realmente en el profesorado no me prepararon para eso. Digo, yo adapto los contenidos desde lo que puedo, más que nada, digo, en cuanto a tiempo. Es decir, no sé, a veces tengo chicos con hiperactividad o que se distraen fácilmente o en el habla. Entonces, qué sé yo, no sé, en una evaluación de 5 puntos, pretendo que hagan 1 o 2. Porque sé que no van a tener la misma atención que quizás otro chico. Este chico con esquizofrenia, tuve un nene con esquizofrenia, lo mismo, trataba de adaptarle en cuanto a tiempo, le tenía más paciencia en cuanto a las entregas, sabía que había días que no eran lo suyo, que no estaban bien, tenerle un poco más de paciencia, pero realmente yo no sé bajarle todo el contenido para esta situación. Y me han dicho, y es tu responsabilidad irte a capacitar.
sí, yo me puedo capacitar, pero ¿hasta dónde? Tengo que hacer un profesorado en educación especial, prácticamente. O no sé, o en lenguaje de señas, que eso sí me parece súper interesante, que para mí tendría que estar en los profesorados, más si hay tanta inclusión. Así como aprendemos un montón de cosas, un lenguaje de señas básico para podernos comunicar con alumnos que son sordos mudos, me parece que estaría ideal y es algo que tengo pendiente conmigo misma. Pero hay cosas que creo que exceden y que uno lo hace desde la voluntad propia que le nace a cada uno, como dijo Nico, desde la vocación. Pero no sé hasta dónde podemos, a veces. Eso quería. Gracias. Igualmente, uy, perdón. Igualmente la referencia era no que se le haga un tratamiento psicológico ni psiquiátrico, la referencia era como docentes de matemáticas, no sé, de otras materias de inglés, cómo vos podés adaptar tus contenidos hacia, o enviar, yo sé, únicamente ser el puente hacia ese estudiante. Para que se le sea más llevadero, ¿sí? Y no que se agrave su cuadro en el tema también de la frustración por la que él puede pasar, llegar a pasar, y por el bullying que ha sufrido. O sea, no es para que los otros docentes, como yo soy docente de psicología, que los otros también le tengan la misma contemplación y que le hagan el tratamiento, la terapia, lo que fuese. Simplemente ver cómo pueden ayudar desde su materia, con sus contenidos, con sus actividades y bueno, desde su propia, no sé, metodología, qué sé yo, no sé. Yo simplemente había adecuado, puse a mi disposición, o sea, hasta el tiempo y todo, para enviar los trabajos de este estudiante. También fue un pedido que, si bien obviamente luego por mí, por empezar, pero también es algo que lo había hablado conmigo el director, ¿sí? Entonces, pero si no hubiese hablado conmigo el director también lo haría, pero bueno, es más que nada eso. Bueno, pero ves, insisto en el tema del diálogo, porque si el director te da una tarea que no te corresponde, debería hablar con todo el personal, porque no se puede hablar con una sola de las partes, ¿no? Entonces, a eso iba con la necesidad del diálogo. Vero, estás hace rato queriendo decir algo, adelante. ¿Soy yo la Vero? Porque veo una parte del grupo. Yo le quería decir a Jennifer que a mí me pasó algo parecido hace muchísimos años. Tuve un alumno con parálisis cerebral. Yo soy profesora de inglés. Y nadie me había avisado nada. Entré al aula y lo vi, tenía una chica que lo ayudaba, pero no era docente, sino lo llevaba, el chico se babeaba, bueno. Y fue lo mejor que me pasó, porque armé las clases en base a él, y era un pibe tan inteligente, que yo siempre digo, que estaba atrapado en mi cuerpo. Pero el pibe me dio vuelta a la clase. Trabajé con música, trabajé con desde otro lado, y fue re interesante. Y no tenía ni los recursos, ni había estudiado, ni nada. Es decir, vos te presentan el problema y lo resolvés con las herramientas que tenés. Pero hay otros profesores que capaz que no se interiorizan, no le importa, pero bueno, con el tiempo me empecé a acostumbrar que digo, no todos somos iguales y no todos respondemos de la misma manera. Y está capaz que el que se interioriza, el que le da bolilla, el que se preocupa, el que le llega, es interpelar ese rostro, y otro que no, y bueno, pero ¿qué vas a hacer? No podemos cambiar a todos la cabeza de los demás. Bien, gracias, Vero. Está la otra Vero. Hay dos Vero, tenía razón. Por eso dije, me habrá leído la cara, que tenía ganas de hablar. Bueno, dale, te toca, Vero. Vero Vela. ¿Qué tal? En realidad, yo lo que quería plantear es, por fuera de este contexto de pandemia, a mí siempre me ha pasado en los lugares que entraba a trabajar, nueva de alguna manera, de ser bastante juzgada por tener determinada posición ética, si se quiere, política. Yo soy de esas docentes que por ahí de repente hay que ir un sábado a pintar la escuela y voy, no sé, uno de los chicos se olvidó algo en la escuela, bueno, voy a buscarla, se lo llevo. Pero es mi forma, es la posición que elegí para manejarme.
y no exijo que el resto se posicione de la misma manera o lo haga. Y sin embargo, siempre que entro a algún lugar a trabajar, estoy un año más o menos hasta que puedo contar por qué lo hago, que es una posición mía, que yo no pretendo que nadie haga lo mismo que yo, pero siempre esto de ser juzgada me parece que está, y la verdad que no está bueno, porque a veces no te lo dicen directamente, y estaría bueno que se puedan sentar con vos y te digan, che, mirá, nos parece esto, que no está bueno que vos vayas un sábado, porque si no, parece que los demás no lo hacemos y lo tendríamos que hacer, y por ahí dialogarlo, y que uno pueda contar también, bueno, por qué de repente elige esa posición, o se maneja de esa manera, y que el otro te cuente, dialogarlo, como decía la profesora, me parece que sería fantástico y resolvería por ahí un año en el que yo me siento mal todo el año hasta que puedo de alguna manera contar y mostrar, y me conocen y se resuelve. Entonces esto del diálogo, yo lo fui aprendiendo también con los directivos. No espero a que pasen las cosas y los chismes de atrás. Che, me siento y le digo, mirá, yo pienso esto, entiendo tu posición, porque quizás desde el directivo uno tiene que tomar otras decisiones, puedo estar de acuerdo, ¿no? Pero siempre intento hablarlo y dialogarlo, porque me parece que no hay otra manera. Y si no, queda todo dando vueltas y como que tampoco ni siquiera avanza. Va a avanzar por ahí como querramos nosotros o no, pero por lo menos vamos a salir de esa situación no sé, de molestia, ¿no? Gracias, Vero. Bueno, ¿hay alguien más que tenga algo que se nos fue por las ramas el tema de la ética, pero de algún modo tiene que ver con la actualidad, ¿no? ¿Puedo decir algo rapidito? Sí. Bueno, yo recién la peleaba a Jenny por mensaje, perdón que lo diga, pero lo estaba haciendo, porque qué tan fácil sería resolver el ejemplo que nos puso el otro día si nos posicionamos desde Kant. Cumplimos el deber, hacemos lo que nos dice la empresa, echamos a todos. Nadie lo quiere decir, esa es la realidad. Creo que, es más, creo que yo no participé en el campus, porque digo, yo iba a poner eso y van a salir todos diciéndome, es una nazi, porque lamentablemente si uno quiere se posiciona en ese lugar, yo cumplo el deber ser, hago lo que quiero, cumplo mis 2 horas de trabajo, no hago más. Los chicos que tienen problemas, ¿y qué va a hacer los chicos que tienen problemas? Yo estoy cumpliendo con lo que corresponde. Ahí está, creo, el problema. ¿Qué consideramos correcto? ¿O cuándo ser correctos nos excede? Creo que yo me la pasé, literal, anoté. Problemas docentes asociados a la pandemia fue lo que se habló en el Zoom. Y sí, porque estamos sobrepasados. Yo este año no puedo decir eso porque no estoy trabajando, pero el año pasado me sentí muy identificada con Nico porque trabajé de preceptora y sí, hay muchas cosas que excedieron, pero también yo veía planillas mal hechas de los profes y pensaba, ¿cómo no la van a hacer mal? Si con esas letritas para completar es imposible no equivocarse, o en algún momento el PL se te fue a logrado y no te diste ni cuenta. Entonces, creo yo que si pudiéramos decir, bueno, listo, somos del deber ser, cumplimos con lo justo y necesario y ya está, sería muy fácil, pero no queremos decir eso. Entonces nos ponemos en este conflicto de la empatía, de qué hacemos, de que pensamos en el otro o no pensamos. Si pienso en el otro me excede a mí, entonces no limpié mi casa, no hice la tarea de la facu. Es complejo, pero qué fácil sería ponernos en posición kantiana y decir, listo, ya está, hacemos el deber ser. Eso solo quería decir. Gracias. Gracias a vos, Betiana. Bueno, ¿dónde estábamos? ¿Alguien más? Porque yo tampoco veo toda la pantalla. A ver si los puedo poner a todos. Vamos a cerrar entonces por el día de hoy. Discutimos bastante el tema de todo lo que nos ha sobrepasado la tecnología en términos de trabajo docente. Es interesante conocer las experiencias, y es obvio, como sacó en cuenta Betiana, que nos excede a todos y todas, ¿no? Digo, incluso a mí. Estoy igual que ustedes, porque el trabajo se multiplicó al infinito. Desde ese lugar,
sería muy sencillo actuar en función del deber, pero hay que tener cuidado con el deber, porque el deber adoctrina demasiado, ¿no? Entonces, desde ese lugar, es cierto, se resuelve, digo, este es mi deber, cumplo con mi deber y ya. Pero hay otras cosas detrás que todas y todos vinieron poniendo en diálogo y que tienen que ver con colegas, con padres, con madres, con la comunidad educativa en general, ¿no? La nuestra, de la que participamos como profesionales y en la que también participamos capacitándonos o para seguir formándonos, como es en este momento. Y somos seres humanos y tenemos derecho a equivocarnos y tenemos derecho a dialogarlo y tenemos derecho a tratar de empezar de nuevo, ¿no? Desde ese lugar me parece que es bien importante poder entablar un diálogo al interior de cada institución. Y un diálogo que tenga en cuenta el problema de la ética, pero no el problema, insisto, de moralizar, sino el verdadero problema de la ética, que hace a los niveles de reflexión, ¿no? Cómo reflexionamos sobre esos problemas éticos. Eso es lo más importante. En eso va a consistir el TP2, entonces. Obviamente ustedes nos van a ir con los autores abajo del brazo para dialogar con sus colegas, pero sí, en este caso del trabajo práctico, lo que voy a pedir es que se posicionen con los autores, ¿sí? No va a ser el mismo caso, voy a buscar otro, pero la idea va a ser esa, que se posicionen con los autores, ¿sí? Bien, eso se los voy a dejar aproximadamente, creo que es sábado 12 de junio, porque no voy a poder estar con ustedes, tengo otro compromiso asumido ya desde el año pasado, también por internet, también vía estas aplicaciones, pero bueno, ya me había comprometido antes. Desde ese lugar, para cumplir con mi deber con ustedes, voy a dejar el trabajo práctico ese día, el día 12. Para la semana que viene vamos a iniciar con la tercera unidad. Y bueno, creo que hasta ahí estaríamos bien por el día de hoy, a menos que alguien tenga algo más para decir. No, yo una pregunta, profesora Silvia. Sí, adelante, Silvia. No, con respecto al trabajo que se aproxima, pero con las narrativas lo mismo. Siempre está la posibilidad de incluir otros autores que no son los del programa, digamos. ¿Se puede eso? No sería lo recomendable, yo no tengo problema en que lo hagan, pero hay suficiente material bibliográfico como para que utilicen eso, tengo idea. Ahora, si ustedes ven que algo les está faltando, bueno, utilicen otros autores, pero no creo que sea necesario. No lo creo yo, a lo mejor me puedo confundir, ¿está? Profe, una cosita. Sí, Nico. No, quería, ya que estamos en vísperas del próximo trabajo, le quería hacer una consulta por una corrección que nos había hecho amiga Irina con el tema de las citas. Nos marcó algunas cosas puntuales que yo después le mostré a Irina y le digo que yo lo saqué de las normas APA séptima edición, que fue la última que salió hace poco. Que después, si quieren, las tengo en PDF, se las subo al grupo de WhatsApp para que las tengan. Había algunas cosas que estaban marcadas, que yo después le mostré a Irina y le digo, no, pero está bien citado, le digo. Pasa que cambió, por ejemplo, a comparación de otras ediciones anteriores. Entonces después yo le mando un mensaje para que lo revea y se fije. Más que nada porque no me quiero equivocar en el próximo trabajo. Okay. Entonces, nada. Yo sé que hay normas nuevas, Nico, pero a mí me parece que hay algunas que son mejores que otras. Sé que la séptima te permite no configurar, no justificar, y se pone en otros lugares, pero me parece que si las citas
tienen coherencia desde cuando empieza el trabajo hasta cuando finaliza, no hay ningún inconveniente. El problema es cuando mezclan estilos distintos. Entonces, si van a usar las 7, usen las 7, si van a usar las 5 o las 6, o Chicago, o la que quieran. El problema es que sean coherentes a lo largo del texto, ¿no? Que yo no sé si será este el caso, ¿eh? Estoy señalando algo que a lo mejor no tiene nada que ver. Vos mandame lo tuyo que lo revisamos, ¿está? Perfecto. Sí, gracias, profe. No, de nada. Profe, perdón. Romina. No, ¿Cómo te va, Romy? ¿Cómo está, profe? No, primero le agradezco su respuesta de correo. Ah, no, de nada. Le agradezco, me llegó ahora. Y bueno, yo sigo poniéndome al día, sobre todo con la bibliografía, porque la quiero como leer la gran parte, por lo menos, y a partir de ahí continuar con el resto de las narrativas que quedan. Después, respecto a este segundo trabajo, también va a ser en pareja pedagógica. Sí. ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda hacer de forma individual? Sí, podés hacerlo. La idea es hacerlo en parejas, pero hay gente que está trabajando sola porque, bueno, no se contactó con nadie y comenzó a trabajar sola. La idea es que, bueno, lo dialogamos por privado, si te parece. Sí, sí, no hay problema. Quiero hablar de algo que no sé, no recuerdo el trabajo, no recuerdo, así que prefiero que lo hablemos por privado. Sí, no hay problema, gracias. No, de nada. ¿Quién más? ¿Estamos entonces? Muy bien. Profe, una consulta, la última consulta. ¿Envió la corrección del trabajo número 1 a todos? ¿A todas? Porque nosotros Los que llegaron en tiempo y forma, sí. Ah, del trabajo práctico, decís. Sí. Sí, les mandé el adjunto, se los mandé en adjunto. ¿No lo recibieron? No. Bueno, no. recordame, es probable que se me haya pasado, ¿sí? Dale, profe. Buenísimo. ¿Quién más? ¿Estamos? Bueno. 1, 2, 3, 4, 5. Nos fuimos. Sean felices. Hasta luego. Bueno, buen fin de semana para todos. Buen fin de semana. Si pueden las dos cosas, sean felices. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe.